Mates Palau, el mate del espacio exterior. Mates Palau, 100 años con la educación pública, acompañando el dulce despertar de la iluminación del pensamiento. Termoparachetos de importadora Salcuati. Pagás precio de Ibiza, perdón, era al revés, pagás precio de las toninas y vas a Ibiza. Tapa rosca, mate ergonómico y anatómico para endulzar tus mañanas. Ton, 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 ton. Gran escena de 2001 Odisea Espacial. La escena inicial es fantástica, la de los monos. Interesante desarrollo entre el animal humano y la humanidad. Cuánto en la evolución ha quedado de ese animal humano. Bien, vamos a retomar algunas de las ideas que veníamos desarrollando en la clase anterior. Falta muy poquito, pero muy poquito para que pongan en el grupo de Facebook la consigna para el trabajo para los estudiantes que se anotaron conmigo en el práctico. Va a ser una consigna muy similar a la del año anterior, que está en la página de Facebook en las actividades del año anterior. Yo la voy a volver a publicar con una fecha, lo que sí probablemente cambie la modalidad de entrega, que no sea en un mail a mi casilla personal, porque se me extravían con gran facilidad. El año pasado tuve algunos problemas. Tuve que hacer el scouting para buscar los trabajos cuando publiqué las notas. Decía, profe, falta mi nota, entonces yo buscaba, claro, no leí el trabajo porque me quedó en un mail por ahí. Entonces lo más probable es que articule con comunidades para que ustedes puedan entregarlo allí y el trabajo quede guardado con una forma más segura tanto para ustedes como para mí, para ustedes que entregaron y para mí que el trabajo queda en un lugar más fácil de encontrar. Bien, la clase anterior habíamos seguido desarrollando, siempre apoyados en el texto de Bleichmar como plataforma de base y de apertura, aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Este posicionamiento que va teniendo la autora a lo largo de la historia del psicoanálisis y puntualmente del psicoanálisis con niños. Bien, entonces, esta idea que trabaja la autora, que también lo vamos a encontrar en Schlemenson, el aprendizaje, un encuentro de sentidos, esta distinción entre si el aprendizaje, la inteligencia es un evento, un fenómeno, un epifenómeno derivado de la actividad cerebral del individuo o se vincula con la constitución del sujeto y que en todo caso hay una discontinuidad entre naturaleza y cultura, hay una discontinuidad, algo debe producirse o la inteligencia humana como un producto secundario. Es decir, si la carne humana, por decirlo de una manera lo suficientemente seca y gráfica, por ahí aparece en algún texto esa expresión tan rústica, por sí misma se humaniza,
se inscribe en un proceso antropogénico, citando los textos que mencionábamos al comienzo. ¿Cómo me gusta decir antropogénico? Es de persona muy culta hablar de antropogenia, como decía Castoriades, el grecio. Entonces, si por sí misma la carne humana, lo biológicamente heredado, deviene humanidad, o requiere de un conjunto de procesos y de instancias que indirectamente hacen de la inteligencia un producto secundario. Cuando se plantea esto, obviamente la opción que adoptan los autores es la segunda. Pero esto en la historia del psicoanálisis no siempre ha quedado tan claro. Veíamos la reunión anterior, este innatismo kleiniano, donde plantea un aparato psíquico dado desde los orígenes, es decir, ya nacemos con ello, yo, superyo y objeto. Por lo tanto, para Melanie Klein, no hay narcisismo primario, sino que directamente arrancamos con un narcisismo secundario. Ya habíamos dicho que la teoría kleiniana, una teoría que tiene sus hallazgos clínicos principalmente, y una teoría bastante ajustada a esos hallazgos clínicos, al mismo tiempo, como construcción teórica, tiene una epistemología interna muy rústica. Es decir, parte de una idea prácticamente fuertemente positivista de la lectura de Freud. Vale decir, cuando planteo esto, que las ideas kleinianas son ideas que toman a un último Freud como si fuera una teoría que va evolucionando. Este es el gesto de evolucionando. Las cosas evolucionan, todas las hojas son del viento, todos los conceptos son del viento, cantaba el flaco Spinetta. Buen día, Freud. ¿Le gustan las canciones de Spinetta a Freud? No, quedo dormido. Pero Sigmund, Spinetta es un poeta extraordinario, un músico elegante, fino. A mí me gusta el reggaetón. A Freud le gusta el reggaetón. Freud, ¿por qué le gusta el reggaetón? Porque está acerca de la pulsión. Es un baile, está acerca de la pulsión. Buah, las cosas que uno se entera del padre del psicoanálisis. Como si fuera una expresión del ello, solamente no atravesado por ni la cultura ni la moral. Bueno, chiste malo al margen, seguimos desarrollando esta idea. Entonces encontrábamos una Melanie Klein que plantea un psiquismo desde los orígenes, por lo tanto hay inconsciente, el juego es sustituto de la asociación libre, ya tenemos de alguna manera un aparato psíquico preformado, es decir, no tiene que constituirse, es redundante lo que estoy diciendo, ya está constituido, por lo tanto la interpretabilidad, lo que sucede en el juego, el método se aplica. Ya partimos de la idea de que allí hay un sujeto, es decir, como si ya naciéramos con alma, bueno, ya nacemos con aparato psíquico, ya nacemos con objeto. Esto Klein lo desarrolla de manera contundente, vamos a decirlo así. Y del otro lado tenemos a la hija de Sigmund, Ana. Lorena. Bueno, está bien. En uno de los textos, a mi juicio, más importantes de la historia del psicoanálisis con niños, Normalidad y patología en la niñez, la nena, la hija de Freud, desarrolla la idea de líneas de desarrollo, por ejemplo. Miren lo que dice la nena. Les voy a leer. También para que cotejemos la diferencia de léxico y de estilo narrativo que podíamos encontrar en Klein y Ana Freud, que andaban a los carterazos por los pasillos de la Internacional, y cada vez que se veían había bronca, y las barras se enfrentaban a los cadenazos, se sacaban el collar de perla, decían aguante la deflexión de la libido, los kleinianos, y las otras revoleaban la cara, se agarraban a los carterazos cada vez que se veían en el boliche del psicoanálisis. Bueno, dice Ana Freud, página 54, por ejemplo, para ofrecer respuestas útiles a las consultas de los padres en relación con los problemas del desarrollo.
Las decisiones externas bajo consideraciones deben trasladarse a su significado interno, lo cual no es posible, como mencionamos más arriba. Si se consideran aisladamente el desarrollo de los impulsos del yo, aunque esto es necesario para el propósito de realizar análisis clínicos y direcciones teóricas. O sea, ya está hablando de consulta de padres por problemas del desarrollo, cómo hay que entender las tensiones internas, dice, del desarrollo del yo, va a plantear Klein, con relación a las exigencias culturales. Esto es bastante, digamos, más... Es como si fuera más del orden de la puericultura, de la buena crianza. O sea, teníamos en Klein esta idea del niño de la pedagogía negra, este niño malo, este niño con un aparato psíquico caotizado, atormentado por fantasías para Klein, es el modo en el cual se figurabiliza la pulsión, en términos kleinianos, en instinto. Las ansiedades. Bien. Sigue Ana diciendo, con respecto al desarrollo de los impulsos sexuales, por ejemplo, poseemos la secuencia de las fases libidinales, oral, anal, fálica, periodo de latencia, preadolescencia, genitalidad, adolescente, que a pesar de su considerable superposición, corresponden de manera aproximada con edades específicas. Entonces, dice, lo que buscamos es la interacción básica entre el ello y el yo y sus distintos niveles de desarrollo, y también la secuencia de las mismas de acuerdo con la edad, que en importancia, frecuencia y regularidad son comparables con las secuencias de maduración del desarrollo de la libido o el gradual desenvolvimiento de las funciones del yo. O sea, Ana tiene una idea de un desarrollo del yo más acorde a ciertos parámetros, y esos parámetros tienen que ver con una tensión interna y una correspondencia en el desarrollo del yo acorde a cierta exigencia social. Entonces va a enumerar estas fases de desarrollo, la unidad biológica de la pareja madre-niño con el narcisismo de la madre extendido al niño. Interesante lo que dice acá. Y el hijo incluyendo a la madre como parte de su milieu narcisista interno. Período que además se subdivide, de acuerdo con Mahler, y cita a Margaret Mahler, en las fases autistas, simbióticas y de separación e individuación, con ciertos rasgos específicos del desarrollo inherentes a cada una de estas fases. O se está hablando de los tiempos tempranos del aparato psíquico. 2. La relación anaclítica con el objeto parcial. Anaclítico es apuntalamiento. Y acá cita Melanie Klein. O de satisfacción de las necesidades, que está basada en la urgencia de las necesidades somáticas del niño y de los derivados de los impulsos. O sea, para Anna Freud hay una etapa anterior a la que describe Klein de las relaciones de objeto que tienen que ver con una etapa biológica. Esto me acordé de algo, porque Silvia Bleichmar lo retoma sin citar a Anna Freud, algunas de estas cuestiones que después me acabo de dar cuenta. Estuviste copiando, Silvia. Acá está Silvia con psicoanálisis del amor, tengo varios libros de ella acá. Le copiaste, Silvia, a Ana y no lo dijiste. Allá te tarado. Bueno, Silvia, qué carácter que tenía. Bueno. La etapa de constancia objetal, que permite el mantenimiento de una imagen interna y positiva del objeto independiente de la satisfacción o de los impulsos. 4. La relación ambivalente de la fase predípica sádico-anal caracterizada por las actitudes del yo de depender, torturar, dominar y controlar los objetos amados. O sea, estamos hablando de niños de entre 2 y 4 años, deduzco.
La relación ambivalente de fase preedípica, sádico-anal, bueno, la fase fálico-edípica, el periodo de latencia, el preludio preadolescente de la rebeldía de la adolescencia, la lucha del adolescente por negar, contrarrestar, aflojar y cambiar los vínculos con sus objetos infantiles, defendiéndose contra los impulsos pregenitales y finalmente estableciendo la supremacía genital de la catexis libidinal transferida a los objetos del sexo opuesto, sea fuera del círculo familiar. Estamos hablando de una salida heterosexual considerada como la más sana. Bien. O sea, Anna Freud plantea cómo todas estas tensiones internas que se van a ir dando entre el ello y el yo van marcando conflictos que se expresan en la psicopatología. Es decir, uno podría pensar cuál es el trabajo psíquico en el que se encuentra un niño, un adolescente o un adulto, en qué trabajo psíquico quedó de alguna manera sin elaborar ese conflicto. Entonces ella va a plantear como una suerte de, dicho de manera muy esquemática, como una lucha entre barbarie y civilización, naturaleza y cultura, en el interior del aparato psíquico, como entre las tensiones internas, las exigencias del ello y las necesidades del yo de elaborarlas para poder congeniar el mundo interno y el mundo externo. Y derivará, en todo caso, la patología de en qué instancia ha quedado varado. Por ejemplo, para decirlo rápidamente, un niño autista, cuando digo niño estoy hablando en un lenguaje genérico, quedaría atrapado en una suerte de instancia biológica. No habría desarrollado, por ejemplo, los objetos parciales. En la etapa 2, digamos, la relación anaclítica con el objeto parcial hubiera fallado para quedar ahí la integración del yo. Estamos hablando de patologías muy severas. Lo que vamos a ver que en Anna Freud, a diferencia de Melanie Klein, para Klein la clínica psicoanalítica es autosuficiente para explicar los fenómenos clínicos. Para Anna Freud no. No. ¿Qué te piensa, Melanie, que con ese método de jugar con los nenes, vos vas a explicar todo? Le decía Ana. No, le decía Klein. ¿Y vos qué te crees? ¿Qué estás leyendo? Y ahí entraban a volar los carterazos, corridas en las populares, la hinchada subida al alambrado, unos quilombos espantosos se armaban. ¿Por qué? Porque para Klein ya había un yo, y este yo se ordenaba, se organizaba a partir de las identificaciones proyectivas, el proceso de simbolización. Ahora, podríamos pensar que, a su manera, ambas las dos, como decía un viejo dirigente sindical, tenían razón, porque estaban refiriéndose a aspectos distintos. Klein desarrolla una teoría a partir de la patología. Lo que ella desarrolla como una idea normal, sana, acá normal equivalente a sano, de la infancia, es haber pasado por la tormenta de las pulsiones. Para Anna Freud no es tan así. Para Anna Freud hay una idea de desarrollo sano. Y este desarrollo sano está basado en investigaciones de observaciones de niños, no en situación analítica. Es decir, el concepto de infans, de niño, niña, de infans que trabaja Klein, es un infans en situación analítica. La línea de trabajo de Anna Freud toma a la infancia en situación general. Y se va a basar, esto también si leen ambas autoras, van a poder corroborarlo, que Melanie Klein prácticamente no cita a nadie. Y cuando cita se pelea con Fennikel, critican a Freud, cita a Freud obviamente, pero lo mínimo posible.
Ahora, Anna Freud presenta estudios, cita a otros colegas, la cita a la misma Melanie Klein, tiene un desarrollo académico más amplio. Ahora, la acusación que reposa sobre Anna Freud, es que tendía a la adaptación, es decir, esta idea de una normalidad, de una salud en función de la adaptación, lo cual es cierto, pero también es discutible. Porque los post-anafreudianos, por ejemplo, han desarrollado conceptos para la polémica, como el yo libre de conflicto. Bueno, creo que Hartman, la idea de el yo libre de conflicto, o de Lowenstein. Bueno, Lowenstein se peleaba con Lacan, se tiraban papelitos en los congresos, se hacían burla mientras el otro hablaba. Lamentable, lamentable. Bueno, la idea que aparece acá es que en Anna Freud lo que aparece es una idea de un equilibrio entre las instancias psíquicas, pero este equilibrio se da en un eje adaptacionista. La idea de un yo libre de conflicto es una idea de lo que se plantea es que el objetivo de una experiencia analítica no es que el yo restablezca funciones yoicas. Puede haber funciones yoicas establecidas y un sufrimiento psíquico atroz, pero bueno, esto nos estaríamos yendo del tema. Ahora bien, en el plano de la educación, o de lo que es la psicología en educación, y pensando específicamente en las problemáticas del aprendizaje por fuera de una lógica pedagógica, lo que nosotros tenemos que siempre evaluar es cómo ese aparato psíquico está pudiendo pensar, cómo está produciendo representaciones. Entonces, esta idea de que un niño que es buen alumno es sano, es una idea fuertemente adaptacionista. A veces un niño es buen alumno y precisamente no es sano por eso. A veces sería bueno que transgreda un poco, que ejerza alguna de estas tensiones que plantea incluso la misma Anna Freud, propias de un conflicto. O sea, cuando los bebés empiezan a gatear, o mejor dicho, se sientan, y cuando un bebé de 7, 8 meses se sienta, o 6, algunos antes, pero aproximadamente a los 7 meses, se sientan, hacen el trípode con las manitos, cambia una posición corporal, ya deja ese estado post-fetal que tienen los bebés y logra un primer principio de autonomía y comienza a prepararse para la locomoción, porque ya adopta una postura del cuerpo que no es natural. Es decir, las especies animales, la cría, rápidamente recobra autonomía. Han visto seguramente más de una vez cuando una yegua acaba de parir al potrillito y el potrillito anda medio así al principio, medio así como que y se para enseguida y camina. El ser humano requiere de más tiempo para caminar. Aproximadamente desde los 9 meses, algunos bebés antes, pero por ponerle a los 9 meses, 10 meses ya logran la posición erguida, algunos se largan a caminar y otros a lo mejor a los 14 meses, 15 meses empiezan a caminar. ¿Qué? ¿Es mejor que camine a los 11 meses, a los 10 meses, que a los 13, a los 14 meses? No. Porque ni bien empieza un bebé a lograr esas nuevas posturas del cuerpo, empieza a desarrollar formas de angustia y angustia de separación. Entonces no solamente es la adquisición, sino la elaboración de las angustias producto del mismo proceso de desarrollo. Yo recuerdo un pacientito que trabajé hace mucho tiempo, que él comienza el análisis con una perturbación importante, era casi una psicosis infantil, no voy a dar muchos detalles, solo mencionar esto, y después de un tiempo de trabajo, que fue como una recuperación bastante rápida, él me hace una pregunta, por ejemplo, y me dice, ¿vos sabés cómo se hace tal cosa? Y yo le digo, ¿de dónde saqué esta idea? Y me dice, yo le digo, no sé, lo leíste en una revista. No, me dice. ¿Lo viste en la tele? No. ¿Te lo contó tu tía? No. ¿Te lo contó tu mamá? No. ¿Viste? Y era divertido hacer ese juego que yo le preguntaba una cosa y él me respondía que no. Hasta que en un momento
me dice algo profundamente emotivo para mí. Me dice, lo pensé solo. O sea, un chico que estaba al principio inundado por cantidades, representaciones, una excitación psicomotriz importantísima, decía cosas que no se entendían, y un día dice, yo esto lo pensé solo, y era algo que era así, lo que él se había dado cuenta. Fue extraordinario, porque uno encontraba que tras el proceso de trabajo, este chico había podido encontrarse a sí mismo, o sea, había un yo, había una reflexión hacia sí mismo. Yo pienso, yo lo pensé, esto lo pensé yo. Bueno, ahí aparece un signo de salud. Ahora, eso que pensó a veces un chico puede estar totalmente opuesto a la lógica científica de la época, pero lo pensó él. Bueno, ahí vemos un aparato psíquico más equilibrado, con sus funciones, como diría Anna Freud, un poco más estables. Entonces, esta idea de que la inteligencia, si es innata o es no diría adquirida, pero sí diría como un proceso secundario en la constitución del sujeto, no está tan clara en este debate, porque por un lado, en Melanie Klein, tenemos un aparato psíquico innato. Y en todo caso, el desarrollo del yo proviene del modo con el que se elaboran estas fantasías inconscientes abrumadoras, y que siempre son abrumadoras para Klein. En el caso de Anna Freud, el desarrollo del yo también deriva, digamos, de esta elaboración, porque ambas están centradas en el psicoanálisis, pero ella tiene pautado cierto devenir de conflictos que serían como los hitos y los quiebres de cada edad, y tienden a un normal funcionamiento del yo. O sea, habría una normalidad preestablecida. Bien, esta idea también va a plantear, como venía diciendo, esta idea de un aparato psíquico endogenista, construido desde adentro, innato, ya está, es como si fuera la célula, y lo que tiene que hacer es desarrollarse a partir de elementos que están contenidos desde el inicio, o el aparato psíquico se constituye desde afuera, como puede aparecer, por ejemplo, en la obra de Lacan, desde el discurso del otro. Lacan va a cuestionar fuertemente las ideas kleinianas, si bien es más kleiniano que anafreudiano. Esta idea de inconsciente, deseo del otro, inconsciente estructurado como un lenguaje, son categorías, yo suelo decir que es un hashtag, no sé cómo se pronuncia, un hashtag, inconsciente estructurado como un lenguaje. Es un aforismo prácticamente. Bueno, esta idea también será fuertemente cuestionada y va a dividir aguas en el psicoanálisis francés a fines de los años 50. Bueno, entonces, ¿qué hace Bleichmar? Bleichmar va a hablar de estos dos grandes apriorismos, o tres grandes apriorismos. Va a decir el apriorismo kleiniano, de lo innato, el apriorismo anafreudiano, de la adaptación, y el apriorismo lacaniano, desde esta idea exogenista de inconsciente discurso del otro. Las tres tienen implicancias clínicas directas. En el caso del kleinismo, bueno, considerar que hay un psiquismo de los orígenes plantea un método analítico, un método único, que tiene un poco las soluciones para todo. Dicho rápidamente. O sea, Melanie Klein llegó hasta interpretarle a bebés que no hablaban, o sea, un bebé de 6 meses, y Klein le interpretaba. Porque ella le hablaba al inconsciente como un niño dormido y a veces lo despertaba. Bueno, suenan las campanas del ocaso, llegó el momento del primer like motivador de la mañana, mientras yo disfruto un sabroso y calentito mate Palau. A la cuenta de 3, like motivador, a la 1, a las 2 y a las 3.
Me acabo de tirar el agua hirviendo encima del pantalón. El esfuerzo que he hecho para no gritar. Salud. ¿Se entiende hasta acá o es chino básico esto para ustedes que estoy hablando? Pueden poner sus comentarios. Me acabo de quemar de nuevo. Bueno. Entonces, a ver. Este primer gran debate, polémica, Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud, que van a estar en el Sportivo América, van a pelear, es sucedida por una generación de analistas cuyos principales referentes, no quiero quedar mal con nadie, pero podríamos pensar, por ejemplo, en Winnicott del lado del Canal de la Mancha de la isla, y en el lado franchute estaría Jacques Lacan. Winnicott va a establecer el middle group, el grupo del medio, que no es Corea del Medio precisamente, pero va a tomar algunos aspectos quiere quedar al margen de la interna y de la guerra entre Anna Freud y Melanie Klein, y forma un grupo donde aparecen otros analistas que ponen el énfasis en el desarrollo temprano y la importancia del desarrollo temprano del vínculo madre-niño, y cómo también es asimilable a la teoría psicoanalítica. Del otro lado del Canal de la Mancha aparece Lacan. Y Lacan, bueno, ya lo conocen un poquito más ustedes, tiene no solamente un cuestionamiento fuerte al psicoanálisis post-freudiano, que tenía como esta tendencia biologizante, esta tendencia tan fuertemente vinculada en algunos casos a la etología, etcétera, etcétera, cosa que Lacan mismo arranca desde ahí. El famoso estadio del espejo es un trabajo que Lacan perfecciona de una presentación que él mismo hace en un trabajo etológico, que las palomas ponían un huevo frente a un espejo. Entonces de ahí arranca Lacan con la idea de lo imaginario, esta idea del yo imaginario, parte de estudios etológicos, o sea, esta idea que a veces aparece en la facultad, que aparece Lacan como una especie de... aparece en el horizonte caminando al mejor estilo... ¿Cuál era la serie? No sé si era Kung Fu o El Caminante, que se veía el sol y el tipo caminando ahí, aparecía Lacan y nos traía la verdad develada del inconsciente de algún lugar. Lacan tiene una fuerte raíz formativa en ese psicoanálisis post-freudiano. Entonces, esta segunda generación, donde podemos ubicar como dos grandes referentes, a Winnicott y a Lacan, Winnicott hará un cuestionamiento muy fuerte a las teorías kleinianas, va a trabajar la idea del juego de Klein, va a trabajar esta idea del objeto, de la pulsión parcial, va a trabajar una noción que es muy importante. No tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero esta idea de ambiente facilitador, objeto transicional, que no es solamente la punta de la sabanita, la creatividad, va a discutir fuertemente las teorías de la agresividad en Klein, pero yo diría que la escuela inglesa sigue centrada en los fenómenos clínicos, principalmente. El lacanismo no solamente va a cuestionar a Anna Freud la pulveriza, va a ser más cuidadoso y cauto con la obra de Melanie Klein, le respeta esta matriz fuertemente instalada en el psicoanálisis, pero va a cuestionar las bases teóricas fuertemente del kleinismo, que no se trata de un psiquismo innato, sino que va a poner afuera del aparato psíquico
del lado del discurso y de la estructura del lenguaje, en un primer momento especialmente, aquello que se anticipa al sujeto desde el orden de la cultura y del lenguaje, del otro, del campo del otro. Es un campo del otro, pero es un campo del otro del lenguaje. Cuando las teorías post-freudianas venían hablando de que si chupaba el chupete así, si tonía el dedo así, como algo que se abría desde la pulsión parcial, Lacan lo que va a decir es que ahí el discurso anticipa todo eso. Y es anticipado desde el deseo materno. Y si no te gusta, tómatela. Más o menos así. ¿Y por qué? Porque lo digo yo y soy Lacan. Y yo me la banco. Y tengo el moñito. Y el trajecito cuadrito. Y si no te gusta, tómatela. Le decía Lacan. Bueno. Un día... A ver. Je suis le comte. Estamos en la Francia, para ser preciso, del año 54. Caramba, cuánto tiempo pasó. Y Lacan da una de las clases más geniales, creo yo, de su época, noviembre, 17 de noviembre de 1954. Psicología y metapsicología. El yo en la teoría de Freud y la técnica psicoanalítica. Con esto Lacan pulveriza a Ana Freud. Pero Lacan introduce el concepto de subjetividad en el psicoanálisis. Como decía anteriormente, y me distraje hablando pavadas como de costumbre, Lacan tiene otras aspiraciones para el psicoanálisis, y ya no es solamente la clínica, sino que el psicoanálisis viene a revolucionar la ciencia. Como te lo estoy diciendo, el psicoanálisis viene a irrumpir en la historia de la filosofía, en la historia de las ciencias sociales. El psicoanálisis es esa esponja que se absorbe todo: la matemática, la física, la lógica, la ingeniería, la taquigrafía, la dactilografía, corte y confección, todo el psicoanálisis. Te la trosquea. Estamos nosotros a la vanguardia. Directo al corazón, al corazón. Freud, usted, ¿qué le parece Lacan? Nunca le entendí un homo. No le entendía un homo. O sea, usted, Freud, lo que está diciendo es que en Lacan se pierde cierto eje de claridad a partir del trabajo de las pulsiones parciales que usted planteaba. Efectivamente. O sea, Lacan va a cambiar los ejes, si se quiere, sobre todo en el primer Lacan, de un inconsciente ya no pensado desde las pulsiones parciales, sino desde los significantes. Y un significante es lo que significa para otro significante. Lo hemos repetido como en misa esto. Perfecto. Esta revolución que produce Lacan, aunque después puede ser cuestionable, no por ello es menos brillante. Entonces Lacan cantaba Je ne suis psychologue, je suis psychanalyste. Je ne psychologue, psychanalyste. Allez, allez, je suis psychanalyste. Allez, allez, psychanalyste, psychanalyste. Me atraganté con la imitación. Tengo un francés muy depurado. Entonces Lacan deploraba la idea de la psicología, porque decía que la psicología
tendía a la adaptación y que proponía un yo de la adaptación. En síntesis, lo que dirá Lacan genialmente en esa primer clase, que el inconsciente se opone a la idea de adaptación, que el inconsciente no se adapta, porque la pulsión persiste. Con esta idea, brillante para la época, Lacan va a plantear que el yo no es un yo de la adaptación, sino que es un yo que le cuesta adaptarse, que va a tender a resistir a la adaptación. Esta idea de un yo de la adaptación es una idea de un yo que anula no solamente el inconsciente, sino que clausura, cierra toda posibilidad de subjetividad. Precisamente la subjetividad es aquello que le permite al individuo reinterpretar el mundo de una manera singular a partir de parámetros generales, como puede ser el discurso, pero un concepto como el de fantasmática, que es propio de la singularidad, solamente puede existir como ese remanente de no adaptación. Entonces Lacan introduce el concepto de subjetividad en psicoanálisis, porque el concepto de subjetividad no estaba en el psicoanálisis hasta que no lo introduce Lacan. Y cuando se usa la palabra subjetividad se lo usa como opuesto a objetividad, porque el concepto de subjetividad que trae Lacan lo va a exportar de la filosofía, de la tradición cartesiana, de los debates con Kant, etcétera, etcétera. Si leen el capítulo 1 del seminario 2 de Lacan, lo van a ver, a esto que les estoy diciendo. Entonces esta idea del yo pienso, luego existo, bueno, será cuestionado por Lacan, y aquí viene uno de los momentos más polémicos del psicoanálisis. Así, en los programas de la época, al modo de tribuna caliente, los psicoanalistas discutían con Julio Ricardo a cargo del programa de Tribuna Caliente, y estaban las psicoanalistas, las viejitas paisanas con los batidos, las carteras y los collares de perla, revoleando, cantando desaforadas. La gana tirándole con la manguera a la tribuna. Bueno, era bastante salvaje la cosa, en un clima francés efervescente. Toda la intelectualidad del mundo pasaba por París, y especialmente en un mundo que se tendía a pensar con la Unión Soviética, que soplaba vientos fuertes de un lado. Estábamos en la posguerra, imagínense, hacía muy poquito, estamos en el año 54, hacía menos de 10 años, París había sido liberada de los nazis. O sea, pensemos de acá a 10 años atrás, nosotros tenemos una correlación, por ejemplo, histórica de gobiernos, tenemos un gobierno del mismo signo político que hace 10 años atrás, prácticamente las mismas personas, y en el tiempo que escribe o que Lacan da este seminario, estaban los nazis ahí, con las persecuciones, las deportaciones, los horrores del nazismo, la guerra, las muertes, De Gaulle dando su famoso discurso de París ultrajada, París esto, París lo otro, bueno, París Hilton, bueno, no importa, eso de París Hilton me desubiqué, disculpen, pero me tenté, lo tenía que decir. Entonces Lacan trae de la filosofía el concepto de subjetividad, pero hace una trampita, porque Lacan era un poco trampo, era un nene juguetón. Lacan era un nene juguetón que nos trae el concepto de subjetividad al psicoanálisis, que antes no estaba, estoy un poco redundante, disculpen. Y acá el camarada Jacques hace una jugada digna de aplauso en el plano retórico, pero arma un quilombo importante. Acá, como yo siempre suelo decir,
estamos frente a nuestro viejo y querido, ya lo vengo diciendo hace muchos años, efecto Ricky Martin en la obra de Lacan. Lacan un pasito para adelante, Lacan un pasito para atrás. Lacan un pasito para adelante, Lacan un pasito para atrás. Lacan un pasito adelante, Lacan un pasito para atrás. Ahí estamos. El mate Palau pega duro a la mañana. Siguiendo esta idea que les venía diciendo, por un lado, introduce el concepto de subjetividad a Lacan y descentra esta idea de un yo de la adaptación, pero al mismo tiempo hace este recentramiento en el inconsciente. Es decir, Lacan da vuelta al cogito cartesiano. O sea, soy, pienso, existo. O sea, Lacan dice, más o menos, soy donde no pienso y pienso donde no existo. Bueno, lo da vuelta el cogito cartesiano. Es decir, pone el saber del lado del inconsciente. O sea, como que el yo queda como esa gran marioneta del discurso del otro, del inconsciente, este no saber del yo, el yo no sabe, el que sabe es el inconsciente, el saber. Ahora acá tenemos varias cuestiones. Y acá es donde se arma quilombo. Corridas en las populares, tiros de balas de goma, la tribuna que da el Palomar que se va vaciando mientras van tirando la cana con los postazos, los perros, bueno, gases lacrimógenos. Porque es correcto que podemos pensar que este yo de la adaptación, que va a ser consciente lo inconsciente, es una labor inacabada. Ahora, cuando pones el saber del lado del inconsciente, estás hablando prácticamente como de una subconsciencia. Como que hay un sujeto adentro del sujeto. Y que el inconsciente sabe. Entonces estás sustancializando el inconsciente. Como que hay un saber adentro. Bueno, en realidad, si vamos a la letra fina de la obra freudiana, Freud no habla de verdad del inconsciente o de saber del inconsciente, sino que habla de realismo. Realismo del inconsciente. El inconsciente realiza, mediante la figurabilidad, realidad psíquica, pero no es verdad, ni no es verdad, es realidad psíquica. Entonces esto ha planteado como que, bueno, tenemos una persona adelante que en realidad no sabe nada de lo que le pasa porque lo que sabe es el inconsciente. En esto se parece más a Klein, porque Klein lo empuja, el yo lo saca y le habla al inconsciente directamente. Y que este inconsciente lacaniano en los orígenes es un inconsciente deseo del otro. Entonces hay que ir a hablar con el otro. O sea, en un sujeto, lo voy a decir de una manera bastante berreta, para que se entienda solamente. Entonces, si tenemos un adulto, bueno, el deseo del otro es cómo esta persona está sujetada, atrapada en estas marañas del deseo del otro y de alguna manera responde, se ubica, se posiciona en función del deseo edípico materno, en tanto sustituto del falo materno. Teoría clásica. Ahora, corriendo esto, ¿qué pasa en un niño y en un niño pequeño? O sea, no hay que ir a hablar con el niño, hay que hablar con quien le habla al niño, o sea, la madre. Esta idea que aparece fuertemente en los textos de Manoni y Dolto, de un trabajo con la madre. Y esto se verifica en un texto extraordinario, que es la primera entrevista con el psicoanalista de Maud Manoni, donde marca un conjunto de entrevistas probablemente hechas en hospitales, donde Manoni habla con la madre y trabaja sobre el deseo de la madre. ¿Está mal? No. No está mal. Pero es insuficiente, porque lo que queda perdido es la idea de psiquismo en constitución. ¿Se entiende? Entonces tenemos el apriorismo kleiniano, saquemos a la madre porque directamente hablamos con los objetos parciales, desde el lado de Anna Freud, bueno, trabajemos para que este yo se adapte y negocien las tensiones, por así decir rápidamente. Y en el caso de un psicoanálisis centrado en la metapsicología lacaniana, es, bueno, el niño no existe, lo que existe es discurso del otro. Bueno, veamos cómo esta madre ubica al niño en función de su deseo sustituto del falo,
su objeto A, por así decir, y de ahí el síntoma del niño es reflejo del deseo materno. Bueno, esta idea, todas son a su manera correctas, pero todas son insuficientes. Entonces, ¿sería cuestión que discutan entre los tres y se pongan de acuerdo? No, no pasa por ahí. Entonces, la cuestión es cuando nos encontramos con una problemática severa de aprendizaje y nosotros tenemos que pensar, y esto es lo que va a plantear Bleichmar, es si el inconsciente se ha constituido o no. Y esta idea es fuerte en Sylvia Bleichmar. Si tenemos inconsciente desde los orígenes o no. Esta idea de un inconsciente obstáculo o de un inconsciente, como decía Castoriada en El inconsciente y la ciencia, como el inconsciente condición de un modo de funcionamiento. Es decir, en Klein el inconsciente es obstáculo. ¿Por qué? Porque están esas fantasías coaguladas que irrumpen con cantidades inmanejables y la destructividad de esas mismas fantasías es como si se apolillara el yo y se lo van comiendo por dentro. La pulsión de muerte se va comiendo al yo. En Ana Freud, bueno, estaría obturado, llamémosle, dicho rápido, estas líneas de desarrollo quedarían y habría que hacer algunos ajustes en el ambiente, algunos ajustes en el niño y bueno, veamos qué pasa. Y en el caso de Lacan, bueno, hay que trabajar sobre el inconsciente materno. Bleichmar va a cuestionar estas ideas fuertemente, esto no tenemos tiempo para trabajarlo, y va a tomar los postulados de Laplanche, el famoso Laplanche, el del Laplanche y Pontalis. ¿Dónde lo tengo? Sí, no está. ¿Dónde guardo las cosas? Laplanche, en este caso sin Pontalis, algo así como las azúcar moreno del psicoanálisis francés post-lacaniano, Laplanche y Pontalis. Bueno, no importa. Y va a tomar los cuestionamientos que le hace Laplanche a Lacan, especialmente el más solemne, es el famoso coloquio de Bonneval, en el que casi se agarran a las piñas, para decirlo de alguna manera decorosa, donde cuestiona Laplanche, en medio de una revuelta importante de las instituciones psicoanalíticas parisinas, y lo que le dice más o menos Laplanche a Lacan es que cuestiona el apotegma, el hashtag, inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces viene Laplanche, el inconsciente, un estudio psicoanalítico, texto de 1961, y le dice: Excusez-moi, j'ai pas fait sur Lacan. J'ai pensé que el inconsciente no está estructurado como un lenguaje. Es como un lenguaje no estructurado. Traduzco. Disculpe, profesor Lacan, pero he considerado que el inconsciente no está estructurado como un lenguaje, sino más bien que es un lenguaje no estructurado. Lacan reacciona. Charles Boucault, vende fruit, géno psychologue, psychoanalyste, psychoanalyste géno psychologue, psychoanalyste, vende fruit, chamuchero. Lacan le responde diciéndole: disculpe, doctor Laplanche, creo que usted está equivocado, está planteando una idea que va en contra de la teoría del significante, que tiene que ver con mis desarrollos teóricos. Claro, Lacan planteaba esta idea estructuralista, como que la estructura del lenguaje se anticipa y viene de afuera, no proviene de un objeto interno como planteaba Klein, sino que viene de afuera. ¿Y qué hace Laplanche? Laplanche dice: el inconsciente no puede estar estructurado porque no admite la forma de estructura siguiendo
los desarrollos de Freud, por ejemplo, de proceso primario, proceso secundario, etcétera, etcétera. Vuelve sobre la raíz freudiana de la cuestión, pero va a trabajar una teoría que veremos la próxima clase, que es la teoría de la seducción generalizada, porque entonces, ¿cómo entran las cosas al inconsciente? ¿Cómo se inscriben? ¿Están prescriptas? ¿Vienen de Arafue? ¿O son producto de una metabolización particular? Eso lo veremos la próxima clase de Psicología en Educación o en la próxima temporada. Entonces Laplace no solamente le impugna el apotegma a Lacan de inconsciente estructurado como un lenguaje, sino que de alguna manera le cuestiona fuertemente a Lacan el retorno a Freud, porque le está diciendo, bueno, profesor, ustedes estamos todos muy agradecidos, pero en el retorno a Freud fue un retorno a Freud, mejor sigamos a Lacan. Entonces Laplace dice, bueno, seguir a Freud implica tomar esta matriz de desarrollo y en todo caso discutir cuáles son las categorías de inscripción inicial de los indicios de percepción o de los objetos fuente del inconsciente. Entonces Laplace postulará la teoría de la seducción generalizada, que es la que toma Sylvia Bleichmar, para llegar a la conclusión que llega en el texto. Entonces, como venía diciendo hace varias clases, Bleichmar toma una posición sobre la historia del psicoanálisis, sobre el psicoanálisis con niños, pero también va a tomar una posición sobre el estatuto del inconsciente y, por lo tanto, no solo de la psicopatología en general, para decirlo en un sentido amplio, sino del método. Y en esto, Bleichmar sigue a Laplace. En medio de una lluvia de likes motivadores a la cuenta de 3 y mientras tomo un mate palau, nos vamos despidiendo de esta clase que ha dejado en tensión todo, como para que en la próxima podamos ir cerrando esta parte del programa. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3, lluvia de likes, aplausos, ovación, al mejor estilo Torreón del Monje en Mar del Plata, presagiando unas vacaciones en la costa argentina, junto a las olas, el viento y el inefable sucundum, sucundum, nos vamos yendo. Gracias por la lluvia de likes, cómo me gustan los likes. Si hay alguna pregunta, no duden en hacerla, no duden en plantear debates en la página del Facebook. Todo aporte es bienvenido, así que el próximo miércoles no hay clase, porque tengo un compromiso en rectorado y no voy a poder dictar la clase. Así que esto después lo publico, pero les aviso y espero que estén disfrutando de las clases. Pueden mirar todas las clases, incluso las del año pasado, pueden mirar las de esta, como para ir preparando el trabajo. Así que, bueno, me despido con la frase que ya ha inmortalizado el célebre pensador de Bolívar: chau, 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 chau.